Compañero, Luis Gutiérrez, abogado, miembro del Instituto de Pensamiento Latinoamericano, y va a hablar un poco sobre los procesos de integración latinoamericana después de la Guerra Fría, del final de la Guerra Fría. Bueno, como Pablo lo anticipaba recién, el tema de esta noche, de todos modos, quiero felicitar a Néstor Kirchner por esta iniciativa de dar charlas de capacitación. Creo que es algo que hay que entenderlo a todas las unidades básicas, de modo tal que los compañeros puedan recuperar parte, digamos, de las cosas que el sistema nos ha ido dejando por ahí guardado en algún arcón de los recuerdos. Este tema tiene que ver con algo que está muy vinculado a una de las, digamos, de la experiencia del peronismo en una década, como en la última década, que es el proceso de integración latinoamericana. Tal vez con mayor presencia, más evidente, durante la década que se inicia en el año 2003, y en el caso, como veremos más tarde, en el caso de la primera década peronista, donde la situación, digamos, regional a Perón no era totalmente favorable, si bien es cierto que sí le favorecía el contexto internacional. Pero la historia, digamos, por los intentos de avanzar en un proceso de integración latinoamericana, ya están desde el momento mismo en que se van perfilando los países, luego de que se conformara la nación latinoamericana. Uno de los primeros que justamente habla de la idea de armar una confederación de pueblos americanos es Simón Bolívar. San Martín también tenía la misma idea. No voy a entrar a analizar el proceso histórico, pero sí señalar de que en este proceso de construir, desde el punto de vista ideológico, un modelo de integración, hay un humano presente que es Bernardo de Monteagudo. Efectivamente fue, por un lado, se ganó la confianza de San Martín, a través de eso San Martín le presentó a O'Higgins, fue el relator de todas las proclamas de O'Higgins en combate, y después, como era muy aventurero, digamos, fue hasta Quito, y en Quito estuvo con Bolívar, lo cautivó a Bolívar, y finalmente Bolívar a él le encomendó que redactara lo que se llama ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispanoamericanos y plan de su organización. La redacción de ese ensayo por Monteagudo va a quedar inconclusa porque, como ustedes saben, Monteagudo en medio fue asesinado en Lima. Hoy, digamos, al menos algunos autores como Pacho Donel aventura la idea de que precisamente la escritura de este ensayo fue el motivo real del asesinato, más allá de que se lo quiso disfrazar como un vulgar, digamos, asalto en la noche, porque era de noche cuando lo mataron. En ese momento, Tucumán. claro, Monteagudo. A Monteagudo fue en Lima, cuchillado por dos zambos, o sea, que era mezcla, digamos, el negro con el mulato. Bueno, aparentemente como un robo, pero O'Donnell dice no, ese ensayo fue la causa de la muerte, se fue por encargo. Y Bolívar, en teoría, en la investigación que hay documentada inclusive, Bolívar llegó hasta la última instancia para investigar si realmente fue así, y uno de los autores del ensayo dijo sí, efectivamente, fulano le pagó tantos pesos para que hiciera esto. Eso dice O'Donnell. El contexto, digamos, en ese momento, cuando va a escribir el ensayo, Monteagudo era totalmente hostil. La Santa Alianza, que era en su momento el acuerdo que había entre Rusia, Austria, Francia y Alemania, avanzaba decididamente sobre los pueblos independizados de América, y también Estados Unidos, que para entonces ya había tenido la independencia, pero empezaba a mostrar los primeros síntomas de lo que después sería una política imperial. ¿Qué dice Bolívar entonces? El único remedio es una federación general, y para eso impulsa un congreso en Panamá para lograr un acuerdo continental. Justamente la idea de este congreso se la encomienda a Monteagudo para que redacte lo que ensayo. Pero esto más o menos es el mapa de lo que era Sudamérica en ese momento. Panamá en realidad en ese momento formaba parte de lo que era el Virreinato de Nueva Granada, y luego fue Colombia. Y recordemos que justamente como consecuencia de que era el paso más cercano que había del océano a lo otro, finalmente Estados Unidos libera, independiza Panamá y luego construye el canal que hasta el gobierno de Torrijos estuvo vigente, administrado, digamos, por Estados Unidos. Hoy actualmente
actualmente hay un gobierno panameño, pero no un gobierno nacionalista, así que hay una ambientación. Bueno, convoca al Congreso Bolívar. Hay, obviamente, como ocurre también ahora, hay acuerdos y también hay oposición. Una de ellas era Rivadavia. Recordemos que Rivadavia siempre ha tenido la tendencia a sostener de que el desarrollo económico y social de esta parte de América iba a darse en la medida en que pudiera asociarse a una potencia que no fuera España, en este caso a Inglaterra. Con relato al ensayo Bolívar, en Monteagudo, perdón, me gustaría que acá el compañero Roque Guerra, un compañero también del instituto, y por lo general él justamente hace la lectura porque tiene voz de locutor. Yo digo, no sé, me gustaría que lea una parte, el ensayo es bastante largo y no termina porque Monteagudo muere. El Congreso se hace de todo modo, pero tampoco tiene el resultado esperado, lo cual pone en evidencia la importancia que significaba para Bolívar tener un ideólogo al lado como era Monteagudo. O sea, se hizo el Congreso, pero fue un Congreso formal y no se avanzó nada. ¿Pero qué decía en una parte del ensayo? Disculpa, ¿podría hablar de un poco más allá si se vea? El ensayo aporta consideraciones sobre la suerte de América que no han perdido actualidad y demuestran que Monteagudo era un fino analista de la política internacional. Dice Monteagudo: es verdad que el primer buque que zarpase de los pueblos de Europa contra la libertad del Nuevo Mundo daría la señal de alarma a todos los que forman el Partido Liberal en ambos hemisferios. La Gran Bretaña, celosa defensora de sus derechos sobre la América española, y los Estados Unidos, doctrina Monroe, tomarían el lugar que le corresponde en esta contienda universal. La opinión, esa nueva potencia que hoy preside el destino de las naciones, estrecharía su alianza con nosotros, y la victoria, después de favorecer alternativamente a ambos partidos, se decidiría por el de la justicia y obligaría a los secretarios del poder absoluto a buscar su salvación en el sistema representativo. El Brasil imperial de Pedro I era, según Monteagudo, un aliado poco confiable y por lo tanto convendría mantenerlo al margen de la convocatoria. De hecho, poco después de la escritura del ensayo se producía la guerra entre aquel imperio y las provincias del Plata. Ya desaparecido San Martín del escenario continental para muchos argentinos, Bolívar era quien debía comandar la derrota definitiva del imperio. En síntesis, tanto la Santa Alianza como el imperio de Pedro I representaban los principales obstáculos y los peligros más acuciantes para la independencia y la paz de América. Bueno, ahí en ese ensayo, en ese pequeño párrafo que ha leído Roque, ustedes ven aparecer ya dos nombres que van a estar permanentemente vinculados a la historia del pueblo de América: la Gran Bretaña y Estados Unidos. Estamos hablando del siglo XIX. Va a pasar bastante tiempo hasta que se recupere ese ideal libertario americano, en medio de haber proclamas como, por ejemplo, la de Felipe Varela, que habla de la Unión Americana, se llama Viva la Unión Americana, pero ya está hablando de la cuestión regional, más bien circunscrito a lo que sería hoy el litoral argentino, pero el título sugiere otra cosa. Y el concepto, digamos, de patria grande, lo va a introducir este dirigente socialista, el dirigente socialista que es Manuel Ugarte, en este libro, La Patria Grande, mi campaña hispanoamericana. O sea, él toma ese ideario, digamos, de recomposición continental integrada, le va a dar un nombre, que es La Patria Grande. ¿Y qué año es eso, más o menos? El comienzo del siglo XX. Sí, o sea, va a transcurrir casi 10 fue diputado del Claro, Diputado Nacional. y este era el pensamiento de Ugarte. Ugarte, digamos, para mí no fue peronista porque No vivió había. 40 años de peronismo antes del Berlín, pero es un dirigente que entonces era socialista, pero todos sus escritos dejan traducir sobre todo los aspectos sociales de la política posterior del peronismo. Dice Ugarte: nuestro territorio fraccionado presenta, a pesar de todo, más unidad que muchas naciones de Europa. Nuestras divisiones son puramente políticas y por lo tanto convencionales. Los antagonismos, si los hay, datan apenas de algunos años, y más que entre los pueblos, son entre los gobiernos. De modo que no habría obstáculo serio para que la fraternidad y la coordinación de países que marchan por el mismo camino hacia el mismo ideal. Solo los Estados Unidos del Sur pueden contrabalancear en fuerza a los del norte. Y esa unificación no es un sueño imposible. De acá surgen tres ideas centrales. Una, de que las divisiones no son, digamos, políticas, sino más bien convencionales. Surgen justamente de estas divisiones políticas que tienen los mapas, pero
tienen, decía Ugarte, idearios comunes, historias comunes y sufrimiento de luchas emancipatorias por la emancipación, y que esa división no es entre los pueblos, sino entre los gobiernos, lo cual explica, digamos, se explica obviamente porque en la mayoría de los casos los países latinoamericanos han tenido gobiernos que han respondido a algunos de los imperios dominantes. La vez pasada hicimos un documento nosotros con motivo del 25 de mayo, pero fue el año pasado, donde más de 220 años de historia independiente de Argentina, 215 años de historia independiente, solamente 32 han sido del gobierno nacional y popular, 32 por 220 años. O sea, esta es la historia argentina, pero la historia de todos los pueblos de América. Como para venir más adelante, experiencias parecidas a la del peronismo, la de Tulio Vargas en Brasil, la de Jacobo Verón en Guatemala, han terminado en tragedia. Y otra no puede concluir los procesos, digamos, que han iniciado de modificar las condiciones sociales y de soberanía que alentaban. Y bueno, acá ella plantea la idea de, o sea, todavía no estaba la palabra introducida en su momento en la geopolítica continental, pero cuando dice solo los Estados Unidos del Sur pueden contrabalancear en fuerza a los del norte, ya está dando la idea de que se puede conformar un bloque de países de la región que de algún modo, aunado en materia económica sobre todo, pueda de algún modo contrarrestar la diferencia abismal, la asimetría que existe con los países del norte. Bueno, esa es la idea que traduce Manuel Ugarte, y ahí me voy a parar el tema de la historia, porque la idea mía no era hoy profundizar la cuestión histórica, que creo que una parte de eso lo vieron la semana pasada con Daniel Jeppe, me parece, ¿no? Sino avanzar en otra cuestión, o sea, demostrar por qué es necesaria la integración de los pueblos de América y ver hoy quiénes son los que gobiernan el mundo y hacia dónde, o a dónde ponen el acento los que gobiernan el mundo. O sea, frente a un poder dominante hay que oponerle al menos la unidad de los dominados para que se fortalezcan. O sea, esta idea es la que nos tiene que quedar de esta charla. Hoy el gobierno del mundo, o después de la Segunda Guerra Mundial, es Naciones Unidas. Fíjense las fechas que van apareciendo. El concepto de Naciones Unidas aparece, lo dice justamente Franklin Roosevelt, el 1 de enero de 1942, estábamos todavía en plena guerra mundial, o sea, ya se sentía ganador, sabía que, digamos, los aliados, Estados Unidos, Francia, iban a derrotar al eje, Inglaterra, y bueno, decía, bueno, hay que imponer un gobierno del mundo, o sea, en realidad sería nuestro gobierno del mundo, que es lo que pasa hoy. Había antecedentes de esto. En la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, y surge la Sociedad de las Naciones, que nace en 1919 y que termina justamente con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí fracasa justamente la idea de que exista un gobierno de las naciones del mundo para alcanzar la paz. Como no hubo paz, terminó la Sociedad de las Naciones. En ese mismo tratado justamente nace también, como la sigla que ustedes conocen, que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Avanzando en el proceso de 1945, en Ciudad de San Francisco de Estados Unidos se redacta la Carta de las Naciones Unidas, con la participación en ese entonces de 50 países. Hoy virtualmente todos los países del planeta están dentro de las Naciones Unidas. Oficialmente la fecha que se toma como nacimiento es el 24 de octubre de 1945, por eso ustedes deben saber que todo el 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas, porque justamente la fecha en que se suscribe esta Carta de las Naciones Unidas. Y acá vienen los propósitos y ustedes van a ver que todo es, digamos, una creación ficcional y que de nada de esto se cumple. Primer punto, mantener la paz y la seguridad internacionales. Segundo, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, basadas en los principios de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Tercero, cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, cultural, social o humanitarios. ¿Y dónde tiene la sede de las Naciones Unidas? En Nueva York, cerca de la bahía de Hudson. Ya llegamos a ver una foto. No hay ni paz ni seguridad internacional, no tan solo desde el 45, sino desde el 45 para acá. Siempre hubo conflictos, en todo momento hubo conflictos, y siempre estuvieron involucrados los países dominantes en esos conflictos. Fomentar relaciones de amistad basadas en los principios de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Estos dos principios nunca se han cumplido prácticamente. Ya vamos a ver enseguida por qué no hay igualdad dentro de las propias Naciones Unidas. Cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, cultural, social y humanitarios. O sea, tenemos muy cercano genocidios como el de Ruanda, genocidios como el de Armenia, o sea, acá no hubo ninguna cooperación y tampoco intervención en las Naciones Unidas.
acá viene el gran problema y desnuda el carácter hegemónico de la potencia que dio un origen a la Nación Unida. ¿Cómo se integra el órgano? Hay una Asamblea General que será el equivalente a nuestro Congreso, o el Parlamento. Nosotros siempre decimos que, inclusive en las asociaciones civiles o en las fundaciones, que la Asamblea es el órgano soberano. Por lo tanto, las decisiones de la Asamblea están por encima de las decisiones del órgano ejecutivo. Bueno, acá no es así, porque en segundo lugar hay un Consejo de Seguridad de 15 miembros. Hay 5 miembros permanentes y 10 que son rotativos. El problema está que esos 5 miembros permanentes, si yo les doy un nombre, son los ganadores de la guerra. O sea, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, bueno, primero la Unión Soviética, ahora Rusia, y China, que en su momento era Taiwán, después del 2000 se incorpora a China. Pero ¿cuál es el problema? Estos 5 miembros tienen derecho de veto, o sea, la posibilidad de, digamos, oponerse a cualquier decisión de la Asamblea, que es soberana, que pudiera afectar sus intereses, sobre todo los intereses geopolíticos o militares. Por lo tanto, cualquier decisión, nosotros sucede desde Malvinas, desde el año 1965 se dictan 2 resoluciones, la 2065 y no me acuerdo el nombre de la otra, que llama a la parte a dialogar, a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a Argentina, y todavía no se puede sentar Gran Bretaña a dialogar porque justamente tiene derecho de veto. O sea, no pueden obligar a nada porque inmediatamente va a poner ese derecho. Entonces la igualdad de derechos no existe en el gobierno nacional del mundo. Por lo otro son los órganos de administración que no... Y la secretaría que, bueno, ahora estaba Kofi Annan, no me acuerdo quién es el secretario actual, pero no sería relevante. Para el quilombo. Otros propósitos, o mejor dicho, ¿cuáles son los temas que están en la agenda de las Naciones Unidas y que supuestamente tenían que estar resueltos porque justamente para eso se crearon? Una es la no proliferación armamentística y el desarme. Aún hay un tratado de no proliferación nuclear el 1 de julio de 1968. O sea, después de ese tratado, o mejor dicho, después de un acuerdo donde en teoría podían poseer armas nucleares Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica y la URSS, hoy hay otros países que también la tienen, como India, Corea del Norte, o cualquier más. O sea que no han podido limitar eso. O sea, por tanto, no hay ningún desarme, no hay control armamentístico. Estados Unidos sigue siendo, por lejos, o manejando por lo menos el 65% de la capacidad armamentística del planeta, lo cual es una brutalidad. Conflictos bélicos, bueno, lo que vemos todos los días en el Medio Oriente, en este momento estallando fundamentalmente en Siria, el irresuelto conflicto palestino-israelí, conflicto en Ucrania, que de algún modo viene a ser la puerta de entrada de Occidente o de Estados Unidos a Rusia. Entonces, de pronto, digamos, hay un sector ahí que se le opone al gobierno actual de Ucrania, que es el este del país, que estaría con Rusia. Acá viene un tema gravísimo, que eso lo tenía que haber estudiado Isaías, que es la teoría de la defensa preventiva. La Carta de Naciones Unidas dice que entre cualquier conflicto armado que se plantee en el planeta, el órgano, o sea, la Naciones Unidas no puede intervenir, el país, digamos, al cual se ataca, no puede intervenir sin que previamente el Consejo de Seguridad así lo autorice. Y esa carta ha sido modificada, de hecho, en la década de 70, cuando se produce digamos, la toma de la embajada de Estados Unidos en Irán, por Carter, por Jimmy Carter, quien planteaba de que toda vez de que los intereses de Estados Unidos se encuentran afectados frente a la agresión externa, Estados Unidos podía intervenir. Pero acá George Bush hijo va mucho más allá con el tema de la Torre Gemela en 2001 y nace una teoría que es absolutamente contraria al espíritu y a la letra de la Carta de Naciones Unidas, la teoría de la defensa preventiva. Dice que toda vez que los intereses de Estados Unidos estén afectados, cualquiera sea el lugar del planeta donde se encuentren, ellos tienen el deber preventivamente de intervenir. O sea, no hace falta que lo ataquen. Si sospecha que hay una posibilidad de ataque, puede intervenir. Esto ha servido obviamente para intervenir en Irak, argumentando armas químicas por parte de Saddam Hussein, le ha servido para intervenir en Libia, esto, bueno, denotando al gobierno de Muammar Gaddafi y finalmente derrocándolo y matándolo, a Hussein, y en todo lado del planeta. O sea, con esta teoría, Estados Unidos es dueño y gendarme del planeta, y como tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad, nadie le puede oponer. Por lo tanto, una de las cosas que se procura, o que procuran los países, es la reforma del Consejo de Seguridad. Este es uno de los motivos, este es importante, uno de los motivos por el cual se ha venido erosionando la gestión de los gobiernos populares de América del Sur, porque luego de que se instalara Brasil en los BRICS, que es un conglomerado de países
tiene un buen desarrollo económico, se planteaba la posibilidad de que Argentina se incorporara al BRIC también, que está integrado por Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. Se incorpora a Argentina a cambio de que Brasil pudiera ser... Claro, a cambio de que Brasil digamos, se incorpora a su vez en el Consejo de Seguridad para romper la hegemonía de los 5 países y para que América del Sur tuviera presencia en el Consejo. Bueno, este tema es uno de los motivos, justamente, o esa actitud, digamos, o en todo caso, irrespetuosa de los países de América del Sur, ha generado de que empiecen a desgastar a los gobiernos sudamericanos. O sea, el pretender tener igualdad de derechos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Otro punto también donde está en la agenda irresuelto es el cambio climático. Se suscribe un protocolo en 1999, que es el protocolo de Kioto, y hay 2 países en el mundo que no lo firman. Uno de ellos es Estados Unidos, el otro es Australia. O sea, uno de los países más contaminantes del mundo no suscribió el protocolo. De acuerdo al país, bueno, justamente ayer salió publicado en los diarios que Donald Trump decidió dar un portazo a este acuerdo, lo cual también es grave porque lo enfrenta frente a las políticas de control justamente de residuos patológicos y tóxicos en Europa. O sea, Europa aparece como aliado de Estados Unidos, pero en este caso ha dicho que no al acuerdo del país. Bueno, esa es la situación hoy del mundo que sigue inestable. Bueno, y otro tema, y acá tiene mucho que ver con el desarrollo de la política del kirchnerismo, el hambre en el planeta. Bueno, ustedes saben que la FAO es el órgano interno de Naciones Unidas encargado del tema de garantizar, digamos, que no haya hambre. Pero hay un principio que sienta Naciones Unidas, que es de que el de seguridad alimentaria, según el cual debe garantizarse la alimentación adecuada a todos los habitantes del mundo. Y nosotros los peronistas decimos que ese concepto es, digamos, un concepto al menos injusto, y hablamos de soberanía alimentaria. Significa que debe garantizarse la alimentación a todos los hombres y mujeres del mundo, pero primero a la propia patria. ¿Por qué? Porque está ocurriendo en los países de África. O sea, lo expolian en los países, obviamente, que son productores de alimentos y materia prima, lo expolian en su riqueza y hay hambre en África. También hay hambre en Argentina hoy. Y este es un país que produce alimentos, o sea, uno de los principales países productores de alimentos de América del Sur junto a Brasil. Entonces, el concepto soberanía alimentaria es un concepto peronista, que se opone a este concepto mundial. Por tanto, digamos, hasta acá la conclusión es que el órgano de gobierno del mundo, Naciones Unidas, es un órgano que solamente gobierna por unos pocos y, en definitiva, lejos de mantener y asegurar la paz y estabilidad del planeta, lo que hace es mantener los privilegios de los pocos que gobiernan el mundo. Tiene otra herramienta también de gobierno. Primero, esto pues una herramienta, digamos, que usa el sistema dominante, ¿no? La OEA, que nació con los mismos propósitos. O sea, tiene la sede en Washington, es el edificio. ¿Tenés una foto del edificio de Naciones Unidas del pasado? Sí, del pasado, sí. La otra es la fecha. Ha sido creada 30 de abril de 1948, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, sabiendo ya quiénes eran los ganadores de la guerra y por lo tanto, digamos, no teniendo oposición. La sede está en Washington y, digamos, en teoría todos los estados independientes de América son miembros de la OEA. La legitimidad del gobierno interino no ha sido reconocida por ningún estado miembro. No son miembros ni Guayana Francesa ni Groenlandia. Actualmente 35 países. Acá habría que señalar 2 cosas. O sea, en primer lugar, Cuba tampoco era miembro, ¿no? Cuba era miembro. Estaba por decir, el año 1962, con motivo justamente del conflicto de los misiles, se expulsa a Cuba. Lo último, la resolución justamente es suspender los derechos que tiene Venezuela dentro de la OEA. O sea, la OEA es una herramienta que tiene puntualmente el Pentágono para manejar lo que ellos llaman el patio trasero, o sea, América Latina. Veamos cuáles son los objetivos y si se cumplen. Afianzar la paz y la seguridad del continente. Bueno, es la paz de los cementerios. Porque mientras no se oponen, en el caso de Venezuela, entonces no se oponen al país dominante. Claro, no tiene la paz de ellos. Exacto. Y la seguridad de ellos. Por eso todo esto hay que verlo como una hipocresía, ¿no? La Carta de Naciones Unidas, la Carta de la OEA, y eso son los que dominan el mundo. Y la democracia liberal también. Todo esto dentro del concepto de libertad. Sí. Promover y consolidar la democracia representativa
dentro del respeto al principio de la intervención. O sea, con dice representativa, con eso ha sido uno de los fundamentos para excluir a Cuba, diciendo que Cuba no tiene un gobierno democrático representativo, porque hay un partido único. Asegurar la solución pacífica de controversias que surgen entre sus miembros. Por lo tanto, no puede resolver el tema del conflicto que tienen históricamente, a partir de la guerra del siglo XIX, Chile y Bolivia, donde Bolivia tiene la salida al mar. Bueno, la OEA no ha hecho absolutamente nada y ha dejado más bien en manos de los gobiernos en relación bilateral del tema, el tema del conflicto. Organizar la acción solidaria de estos, o sea, de los miembros, en caso de agresión. Bueno, acá esto nos toca muy cerca a nosotros, creo que es el tema que viene ahora. Vamos a volver después de eso. Erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. Los países pobres de América siguen siendo países pobres de América, y Naciones Unidas ni la FAO no ha hecho absolutamente nada para solucionar eso, y cuando han avanzado en elevar los niveles, digamos, de equidad social, ha sido por obra del gobierno, como en el caso de Bolivia, no por obra de la OEA. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos de desarrollo económico y social de los Estados miembros. Por los Estados Unidos es el principal, tiene la principal industria de la armamentística, y por lo tanto está lejos de limitar el uso de armas convencionales y de mayor tecnología. Y acá viene, cuando recién les hablaba de esto, de organizar la acción solidaria de estos casos de agresión. Dentro de la historia de la OEA se firma un tratado que, bueno, los que somos más grandes lo reconocemos un poco más porque estuvo vigente, estuvo la discusión sobre esto en la Guerra de Malvinas, que es el Tratado Interamericano de Estudios de Identidad. Está suscrito por 21 países el 2 de septiembre de 1947, siempre fluctúa después de la Segunda Guerra Mundial la fecha de este organismo, en Río de Janeiro. Y digamos, su artículo 3 de la Carta Fundacional dice: un ataque armado por parte de cualquier Estado, en este caso Inglaterra, será considerado un ataque contra todos los Estados americanos, que fue en la Guerra de Malvinas. Hasta 1982 la Guerra de Malvinas fue invocado el tratado 13 meses, particularmente en el bloqueo a Cuba en el 62 y la guerra a Honduras de Salvador. Recordemos que eso fue producto del partido de fútbol, no sé, los que son más grandes se deben acordar, en uno de los mundiales, 69. Siempre la Guerra Fría frustró su aplicación. Tenemos el caso, por ejemplo, en el 83, Estados Unidos interviene en Grenada, que es una pequeña islita, porque tenía un gobierno socialista, y la OEA no hizo absolutamente nada, y Grenada invocó el TIAR, pero nadie hizo nada, quedó intervenido. Pero nosotros lo hemos sentido en carne propia en la Guerra de Malvinas, en 1982, porque el entonces canciller Nicolás J. Méndez invoca ese tratado para que los países miembros de la OEA, o sea, no es para que entren en guerra con Argentina frente a Inglaterra, sino para que realicen un bloqueo de carácter diplomático y económico a la potencia agresora, en el caso de Gran Bretaña. Tampoco se avanzó, ¿por qué? Porque requería una unanimidad de criterios. Ustedes recordarán que en la última reunión se decía el tema, el entonces secretario de Estado norteamericano Alexander Haig no asistió, por tanto no hubo unanimidad, con lo cual bloqueó la posible aplicación del TIAR. O sea que el TIAR es letra muerta toda vez que no involucre intereses de Estados Unidos. Si involucra intereses de otro país, es letra muerta. De él o de sus aliados, en este caso de Inglaterra. Claro. Se lo quería un poco, digamos, contrastar. O sea, los órganos de gobierno del sistema internacional de defensa y cooperación, Naciones Unidas, o americana, OEA, y los tratados como el TIAR, frente a lo que vamos a ver ahora, que son los intentos regionales en distintas épocas de lograr generar un bloque de modo tal de oponerse a esta letra muerta de los tratados del Pentágono. Ahora, ¿cómo se integran los representantes para la OEA? Los cancilleres. ¿Quiénes son los que, cómo están los representantes? O sea, ahí están los países integrantes. Sí, pero ¿cómo se eligen esa gente que va a representar, digamos, a los países en la OEA? ¿Qué manda? ¿Qué persona que manda cada país? Claro, cada gobierno elige. En este caso, el actual secretario general es Luis Almagro, el uruguayo. O sea, el gobierno elige por lo general ex diplomáticos. Sí, Almagro fue en su momento canciller de Uruguay. Claro, si los gobiernos populares van a poner una persona que represente los intereses populares. Así es, pero difícilmente conduzca a la OEA. Almagro en este momento conduce a la OEA porque es profundamente antichavista. Son 35 países. Son 23 creo que son. Ah.
35 son. Sí, sí, sí. Ah, creo siempre van a tener mayoría. Y sí, porque Los gobiernos populares por eso van a nació tener- justamente, por eso nació como contracara a la CELAC, para Claro, cambiar claro. totalmente ese contralor. Por supuesto, hoy la CELAC y lo compró después UNASUR y todo lo demás han perdido fuerza porque los gobiernos, digamos, regionales son gobiernos de otro signo político. Claro. Pero la década del 2000 al 2010 tenía mucha fuerza. Claro. Bueno, son la historia permanente de los pueblos de América. Derrotas más que triunfos. Que no solo son locales, no solo son de Argentina, sino que sobre toda la región. Por eso al final van a ver una frase de un autor, de un historiador, que creo que denuda en toda su magnitud el drama de América. Por eso vamos hacia el final. Vamos a los primeros intentos del peronismo de recuperar la idea de integración continental. O sea, a diferencia de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno en 2003, donde de pronto se produce tal vez una hada mágica, el otro presente ahí, en casi todos los países de la región, gobiernos nacionales y populares, en el gobierno del Perón no ocurría lo mismo. O sea, va a tener algunos aliados, pero van a ser contados y, como ustedes ven, desde el punto de vista geográfico, muy distantes, y que entonces no contamos con la tecnología actual donde uno por internet se conecta a cualquier lugar del planeta y también con el teléfono. Y tampoco va a coincidir la fecha. En 1952, o sea, 3 años antes de que Perón es derrocado, asume por vía del voto Carlos Ibáñez del Campo en Chile, que era conocido como General de la Esperanza, acuérdense del Coronel del Pueblo también, que hay alguna similitud. Era la segunda vez en realidad que Ibáñez del Campo era presidente. La primera fue mediante el golpe de Estado, era jovencito. Acá llega por vía del voto. En el 52, bueno, luego no va a cumplir su mandato y se va a suicidar en 1954. Un destino trágico. ¿Ibañez? Ibáñez del Campo. Ah, también. Y Getúlio Vargas También lo también. mismo. Los dos se suicidaron. Así. Getúlio Vargas, a su vez, en Brasil, o sea, llegó primero también, digamos que de algún modo, digamos, estuvo presente en la política brasileña entre 1930 y 1945, alternando en golpes militares, pero va a llegar por vía también de los votos populares en 1950 hasta el 1954, se va a culminar su mandato porque se suicida. ¿Y por qué se suicida? Bueno, porque había desarrollado un gobierno claramente independentista y la fuerza, más o menos lo que pasó con Dilma en Brasil también ahora. O sea, las fuerzas opositoras lo fueron cercando y él, bueno, no pudo sostenerse emocionalmente, terminó matándose. Jacobo Arbenz, en Guatemala. Acá está más claro el proceso soberanista, digamos. Él tenía que enfrentar, Guatemala es un país, uno de los países republicanos bananeras, se llaman los países centroamericanos. Justamente hay una empresa, una compañía norteamericana, la United Fruit Company, que domina, digamos, todo el mercado de la banana y demás frutas en Centroamérica. Y obviamente, en el caso de Guatemala, posee creo que alrededor del 53% de las tierras cultivables del país, pero solamente un 2% la utilizable, el resto estaba ociosa. Entonces todo esto va a empezar Una empresa. Una empresa, la United Fruit Company, que va a estar presente en Guatemala, en Panamá, en Honduras, en todos lados. El Che Guevara no estuvo ahí en Guatemala. Claro, tuvo la caída de Jacobo Arbenz. La caída de Arbenz, ¿no? Sí, sí. Claro, y ahí también se produce la secesión del territorio de Guatemala, que se llama Bélice, que queda en manos de Inglaterra también, ¿no? Sí. Ya que decían de las intervenciones de la ONU. Claro, digamos que todo esto lo enfrentaba Arbenz. Y Arbenz era, más allá de la distancia, que tenía una mejor comunicación con Perón, porque hizo, digamos, su gestión se caracterizó por medidas muy parecidas al primer peronismo. Era militar también. No. Sí, exactamente, era capitán, exactamente, era capitán. Arbenz fue discípulo de un profesor que estudió acá en Tucumán, el profesor Arévalo, amigo de Frondizi y todo, el discípulo de Guzmán. Arbenz La llegó nota de dentro Córdoba en ese caso. digamos, de un triunvirato, era muy jovencito, donde él era capitán, y después acá llegó por vía del voto. También se suicida en 1954, o sea que el destino trágico. No estaba el espíritu de Nisman por ahí. El espíritu de Nisman. Sí, pareciera. Ay, bueno, pero ¿y qué querés? Y bueno, a su vez, en Bolivia, ya cuando Perón estaba culminando el último año de gobierno de Perón, llega el movimiento nacionalista revolucionario del poder a través de Víctor Páez Tensoro, que en su momento, como también pasaba con Víctor Allá La Torre en el Perú, tenía posiciones claramente nacionales, populares, pero hoy el MNR boliviano no tiene nada que ver con lo que fue la historia de Páez Tensoro. Igual que el APRA. El APRA en su momento, cuando fue fundado, que en 1924 creo,
tenía, Mahón fue precursor de esta idea de la política de integración continental, porque llegó mucho antes que el peronismo, pero el APRA de Alan García, en la década del 90 y después en los 2000, era claramente digamos, un Perú sometido al dictado del Pentágono, que no tiene nada que ver. Una analogía como el radicalismo. Claro, hoy mismo, Sí, el APRA ¿Pero hoy... el APRA fue un movimiento intelectual o llegó al poder en la época, digamos, El APRA fue un momento de intelectuales, ¿verdad? O sea, por eso algunos distinguen entre intelectuales políticos y políticos intelectuales. El APRA fue de intelectuales políticos. O sea, hay actores que tuvieron la virtud de trasladar al campo de la praxis política lo que estaba en su cabeza. ¿Pero llegó al poder allá de la Torre o a dónde? Tiene que ver con la reforma universitaria de 1918. Y después Perú llega al poder también un militar o un golpe de Estado que hay. En 68, Velasco Alvarado hace la reforma agraria en Perú, en el 68. También termina, digamos, con el después, porque era golpe tras golpe. La historia de Perú, la historia de Ecuador, hasta que llegó Rafael Correa, pero la historia de Ecuador es la historia de gobierno que duran 2 años, año y medio, hasta que llegó Correa y los procesos democráticos. Tipo Bolivia también. Bolivia también, con Evo. Es la historia de América, porque... Fíjense que en el lugar que no se da ningún tipo de revoluciones en Colombia, que lo matan al que iba a ser el Perón, ¿cómo se llamaba el hombre este? El Bogotazo. Que después se produce el Bogotazo por la muerte de sus compañeros nacionales y populares. Sí, yo no lo estudié en el radio, pero... Estuvimos hablando del hombre este también, no me lo voy a acordar. No, Roca Pinilla no. No. Perdón. Ya me voy a acordar de lo que decir. Y claro, va a haber, digamos, un salto temporal ahí porque toda esta experiencia, la de Guatemala, la de Brasil, la de Argentina, terminan trágicamente. Y bueno, es como que la idea de realizar políticas soberanistas y a su vez por Estados Unidos en todo este lapso va adquiriendo mayor poder y termina siendo la potencia hegemónica, sobre todo con después del colapso de la Unión Soviética en 1991, hace que esta idea de integración aparezca, digamos, de algún modo muy debilitada, hasta que van a empezar a haber nuevos intentos ya a fines de los años 90. El primero de ellos es la creación del Mercosur. La creación del Mercosur, bueno, esta cual son los estados partes, o sea, su origen era Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, donde los países más chicos, o sea, Uruguay y Paraguay, permanentemente decían que había una marcada asimetría entre ellos y los países grandes, Brasil y Argentina, que decía, eso decía en su momento Tabaré Vázquez, le imponían las condiciones de negociación. Y a su vez también hay asimetría entre Argentina y Brasil, porque Brasil es un monstruo incomparable con Argentina, ¿no? Pero Uruguay también como que pretende ser la Suiza de América, ¿no? Bueno, siempre se dice eso, porque ellos, por ejemplo, no tienen control aduanero, bueno, querían hacer... Bueno, un paraíso en su momento Mujica quiso justificar las pasteras con Bosnia, diciendo de que Uruguay no tiene otro fuente de recursos. Entonces, entre privilegiar digamos, el ingreso de divisas y controlar la contaminación ambiental, se quedaban con el ingreso de divisas porque significaba alimento para su pueblo. Eso fue el argumento de Mujica. Y después, bueno, se incorpora marcar el tipo Venezuela. Recordemos que ha sido un proceso largo porque estaba ya requiere la aceptación unánime de los parlamentos de los países integrantes. Habían aceptado Argentina, Brasil, Uruguay, y el gobierno de Paraguay, que ya había sido depuesto Fernando Lugo, asume un congreso adverso, y el congreso tuvo un par de años parada la incorporación de Venezuela, hasta que finalmente en la votación se logró incorporar. Ahí estaba asociado. Y bueno, Bolivia está en la condición de Venezuela hoy. O sea, Bolivia falta que el Congreso de los países aprueben, pero ya estaría con miembro pleno, lo había aprobado. Y están los estados asociados, que son Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Guyana y Surinam, que tienen voz en las cumbres del Mercosur, pero no tienen voto. Bueno, esto vamos a ver un poco más rápido, porque decía, es un bloque comercial del Mercosur, cuyos propuestos son promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países que lo integran y avanzar en una mayor integración política y cultural entre sus países miembros y asociados. El primer caso, o sea, dando la pauta que el Mercosur es una suerte de aduanera, sobre todo procura eso, o sea, buscar, digamos, fortalecer los países que lo integran para negociar en mejores condiciones con otros bloques, como puede ser la Unión Europea, por ejemplo, o el bloque asiático, que es un bloque recientemente formado. Pero además,
también habla de buscar una mayor integración política y cultural. Esto tiene que ver por el hecho de que reconocen que hay una historia común, y reconocen a su vez que hay idiomas que no son comunes. Sobre todo, digamos, el idioma dominante en extensión territorial es el español, pero el idioma dominante en cuanto a la población es el portugués, porque Brasil tiene más población que los países que hay de habla hispana en América del Sur. El Mercosur nace, digamos, el 26 de marzo de 1991, en el Tratado de Asunción, y luego en 1994, en Brasil, en Muro Preto, se define la estructura institucional del Mercosur. Hay un tratado acá más reciente, que trata de Olivos, para la solución de controversias. Esto nace justamente como consecuencia del problema de las pasteras. O sea, ahí ya no ha llegado Néstor al gobierno, pero ya se viene planteando el problema de las pasteras. Entonces se prevé eso, se firma este tratado. Igual no ha servido para solucionar el problema. No, esto lo vamos a pasar porque... Vamos a pasar otro tema. Bueno, esta es la foto más linda, digamos. Acá está así es, o sea, aquí vemos algunas caras que a nosotros no son simpáticas, que lamentablemente podemos ver caras que no nos son simpáticas. Pero en este momento, fíjense ustedes a ver las caras que están ahí. O sea, cuando está Cristina en el centro, está Lula, Pepe Mujica. Y acá, por ejemplo, el charlamos la vez pasada con Pablo en la radio, aparece el entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera. Sebastián Piñera venía a ser del partido de derecha de Chile. Sin embargo, en todo momento se integró al bloque del Mercosur y no puso ningún reparo, ni tampoco boicoteó, ni avanzó sobre otros países como lo hace hoy Macri con respecto a Venezuela. O sea que hubo otra actitud de la derecha chilena respecto de lo que pasa hoy con el gobierno argentino. Es que los chilenos esos no son tan... Bueno, acá está Fernando Lugo, que está en el gobierno, Evo, Maduro, con los otros no sé quiénes son, pero está como vos decías, creo que está el canciller de Colombia, Holguín. Pero como Manuel Santos también, o sea, en todo momento, siendo un gobierno conservador, respaldó esta política de integración, lo cual ¿Es Maduro, perdón? Maduro de bigote, con nota roja. Pero no estaba Chávez. Chávez no sé. No, él era canciller en ese momento. Estaba todo el proceso. Está joven. Y uno de los otros es de Ecuador. Uno se Capaz que Yo no veo tiempo. El Evo. O de Colombia, porque están en Colombia, o sea, reuniones en Colombia. ¿Cuál es la más elegante? No, esta reunión es en San Juan, acá en la pequeña San Juan. Acá en Argentina. Ahí está, Cristina en el centro ahí, qué foto, ¿no? Hermosa foto. Yo tuve una cumbre del Mercosur en el 2011, creo que fue ahí de Cerrito, en el Chaco, que es un lugar, digamos, donde se definió justamente la Triple Alianza, ahí donde finalmente se sometió el Paraguay, por eso se hace ahí la cumbre, y confluyen ahí los ríos Uruguay y Paraná. Bueno, uno ve, por ejemplo, anecdóticamente, uno ve el agua del río Uruguay límpidas y la del agua de Paraná totalmente sucia. Bueno, ahí en algún momento choca, ¿no? En esa cumbre de Cerrito, públicamente Brasil, Uruguay y Argentina le piden perdón al Paraguay por el exterminio que lo sometieron en la guerra de la Triple Alianza. Ahí recordemos que el Paraguay perdió el 90% de la población masculina, aparte del desastre económico que dejaron al país. Y tenía que ver justamente porque en su momento el puerto de Asunción era un puerto que competía de igual a igual con el puerto de Buenos Aires. O sea, por eso que Mitre idea esta guerra para lograr someter a Paraguay y de ese modo evitar el crecimiento y el desarrollo económico del puerto de Asunción. ¿Y con qué pretexto inicia la guerra? No hubo ningún ocultamiento. O sea, la idea era así, bueno, porque en ese momento gobernaba Gaspar de Francia en el Paraguay, era un gobierno que ya venía bastantes años. O sea, no era propiamente una dictadura, pero un gobierno que sostenidamente había hecho crecer al país. Y bueno, obviamente, los productos del Paraguay competían con el puerto de Buenos Aires, a la exportación hacia Gran Bretaña sobre todo. Entonces Mitre decía, bueno, la solución es atacar. Y ahí estuvieron metidos los ingleses también, ¿no? Claro, sí. Siempre está metida Como venían de la siempre está metida de los ingleses en toda la historia de América. De Rivadavia por acá. Esta es otra experiencia que no integran todos los países de América, sino que lo que antiguamente eran los países destinatarios del Pacto Andino, que es la alternativa bolivariana para las Américas. Venezuela, Cuba, creo que Nicaragua, Ecuador, no otro país. Nicaragua de Ortega. Es una de las islas. Cada una de las islas, sí.
inclusión social, que es el elemento común en esos países, porque más allá de que Venezuela es el tercer país productor de petróleo y que se supone que tiene la primera reserva mundial de petróleo, hasta la llegada de Chávez había claramente, digamos, dos Venezuelas, la Venezuela rica y la Venezuela pobre. La Venezuela rica era muy minoritaria y dos países, dos gobiernos, dos partidos alternaban el poder democráticamente, que eran COPEI y Acción Democrática, el Partido Social Cristiano y el Partido Socialdemócrata, pero que en definitiva producían la regalía petrolera hacia Estados Unidos. Bueno, Chávez va a terminar con este negocio y va a empezar a redistribuir equitativamente la riqueza. Entonces uno de los temas fundamentalmente era la pobreza. A su vez, también se plantea es un proyecto de complementación promovido inicialmente por Cuba y Venezuela como contrapartida al ALCA, al Área de Libre Comercio de las Américas, impulsado por Estados Unidos. Ustedes recordarán el episodio de 2005 donde se unen Lula, Néstor Kirchner, Chávez y frustran el intento de George Bush y que es lo que vos pusiste en la invitación, digamos. Frustran el intento justamente de que prevalezca en Sudamérica un acuerdo con el ALCA que implicaba de algún modo expoliar la riqueza de los países independientes como nuestro. La idea fue presentada por Hugo Chávez en diciembre del 2001. O sea, hay una diferencia conceptual y ahí viene la diferencia entre el concepto neoliberal fundamental, que es de las ventajas competitivas, con el concepto que contiene el ALCA, que es de las ventajas comparativas. O sea, como que hay una actitud de servicio de un país hacia el otro. Por eso que Venezuela, digamos, a cambio de alimentos, va a traer médicos cubanos al país. Entonces, pero hay alimento y petróleo a Cuba, y Cuba a su vez le mandaba médicos y docentes. O sea, una especie de trueque. Ya Cuba, Y a nosotros Cuba también. ya no es el primer productor mundial de azúcar, ¿no? Y seguramente no. No, Brasil. Que era el primer productor mundial de azúcar con 10 millones de toneladas anuales. De todos modos, hoy el azúcar tiene competencia de otros productos, ¿no? Ya no es el único endulzante como era en la década de 60, 50, o sea. Claro, no, sí sigue produciendo azúcar, pero le da otro destino. Sí. Caña de azúcar. Bueno, acá están los principios del ALBA, que son todos los opuestos a los del ALCA. A diferencia del neoliberalismo, prioriza la libertad de comercio. El ALBA se centra en la lucha contra la pobreza y la exclusión. O sea, un mayor control por parte del Estado, con mayor intervención del Estado, orientando el flujo de divisas a otra cuestión que es la lucha contra la pobreza y la exclusión. Le otorga gran importancia a los derechos humanos, a los derechos laborales, a los derechos de la mujer y a la protección del medio ambiente. Busca eliminar los obstáculos que impiden la integración hacia la pobreza, la asimetría entre países, el intercambio desigual, una deuda impagable. O sea, la asimetría entre países a través de lo que he dicho recién, las ventajas comparativas, o sea, otorgando servicios a cambio de... Bueno, esto es un... pasa esto. O sea, entonces acá vamos, acá viendo dos experiencias de integración latinoamericana, que es la del Mercosur, que es una integración a partir del comercio y el fortalecimiento de los recursos humanos, y la del ALBA, que es en oposición, claramente en oposición al concepto del ALCA y también del Tratado del Pacífico, ¿no? Y ahora viene la UNASUR, que bueno, engloba mayor cantidad de países que son los que están ahí: Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, que también hoy está debilitada. La sede de UNASUR está en Quito. El primer secretario general fue justamente Néstor Kirchner y tuvo protagonismo. Ustedes recordarán el incidente que hubo a raíz del bombardeo que hizo la aviación colombiana en la frontera, o sea, ya ingresando, digamos, a Venezuela. Entonces generó un conflicto. Estaba todavía Chávez, creo, como presidente. Y bueno, Néstor Kirchner fue ahí y logró apagar el fuego. También un conflicto entre Ecuador y Colombia, ¿no? Pero ese fue anterior. Es el conflicto de Ecuador y Colombia, no, es el conflicto de Ecuador y Colombia. Ecuador y Colombia. Claro, que incluso aviación colombiana. Sí, hubo primero uno entre Ecuador y Colombia y después hubo entre Venezuela y querían lanzar una guerra, digamos, la idea de los yanquis era promover una guerra entre los países y Néstor Kirchner a través de UNASUR lo paró.
Así es, vamos a saber por qué promueven guerras. O sea, ¿qué es lo que está de fondo? Porque acá lo que importa es saber por qué no quieren la integración. Claro. Después también participó, por ejemplo, en no reconocerlo al golpe de Estado ese que hicieron en Paraguay. También creo que se manifestó una También hicieron eso. Intentó por todos los medios obtener los medallas en Honduras. Claro, o sea, también tuvo montones de... No, sí, tenía participación por todo. Ahora, sintomáticamente, en los últimos 2 años no se ve a pasar a UNASUR. ¿Quién va a representar a Argentina? Es la vicepresidenta. Claro. Ya vamos a ver fotos de O ella. sea, ha habido como una idea soberana de Política y de... Acá el compañero también aporta que dice que en los 90 tuvo la guerra Ecuador-Perú también, que también promovía. Claro, que Menem le vendía las armas Sí. a Ecuador. A los Y dos después vendía puso Ecuador. una bombita que desaparezca todo. La historia es no solo es una respuesta para la construcción de identidad y ciudadanía suramericana. O sea, ese es el contexto geográfico. Ya no está hablando de la integración de toda Latinoamérica, sino de Sudamérica. El desarrollo de un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura. Para reducir las asimetrías, tales como pobreza, exclusión y desigualdad social. Es común virtualmente en todos los países. Por supuesto, nosotros siempre decimos que Argentina sale de esa lógica, pero en realidad Argentina tiene la misma lógica. Hay exclusión, hay pobreza, hay desigualdad. Y hoy se ve de manera más evidente. Y la autodeterminación de los pueblos. Bueno, esta es la sede de UNASUR en Quito. El primer secretario general fue Néstor Kirchner. Y ahí está, bueno, hay una estatua de Néstor. ¿Dónde está Gustavo? Ahí está el fondo, Gustavo. Ahí tenía otra, está entretenido Gustavo con el teléfono. Gustavo llama, ¿no? Esteban. No, yo tenía otra foto de Joaquín. Sí, fue el hijo de él fue a ver Atlético. La pongo ahí. Atlético cuando fue. Ahí está la estatua de Néstor. Sí, de ahí. Quito. Sí, al menos todo lo que se ve ahí es muy lindo. O sea, otra foto que a nosotros nos puede encantar. O sea, 4 presidentes que realmente son un lujo. Y bueno, y abajo una de las cumbres de la UNASUR. Falta Correa. Falta Correa ahí, la verdad. Falta Correa. Está corriendo. Arriba, la foto de arriba. Sí, son esas fotos que calculo que todos los que estamos acá nosotros nos llenaba el alma realmente. Era como que ¿Qué seguridad que sentíamos? No, aparte era como que estábamos soñando, o sea, algo así, bueno, Las utopías estaban al alcance de la mano. exactamente, estamos haciendo realidad esas utopías. Claro, vale aclarar que el UNASUR se basa en todos los tratados previos que hubo de la Plata Grande. A partir del ensayo de Monteagudo de Panamá, se hace el UNASUR después de 200 años. Exactamente. Claro, un poco de lo que se decía en la clase anterior también, de que ellos representan en estos años, ¿no es cierto?, lo que nosotros anhelábamos en la década del 70, que pensábamos que nunca más iba a aparecer. Así es. ¿No es cierto? Iba a ser. Y ahora se presentó el caso de una integración de todos los pueblos como hermanos, que fue realmente histórico. Así, exactamente. Lo decía Leonardo Pablo. En 1870. Dentro de la UNASUR van a surgir dos iniciativas muy El importantes. Banco del Sur, eso. Claro, una es el Banco del Sur. Esta es una idea de Hugo Chávez. O sea, de que primero habíamos que ver cuál sería la contracara del Banco del Sur a nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se integra el Fondo Monetario Internacional? Bueno, los países ahí no se integran de manera igualitaria, sino tienen voto en función del capital que aportan. ¿Quién tiene más del 50% del capital? Sí, Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces Estados Unidos vota, nunca pierde la votación porque tiene más del 50% del capital. Acá va a haber otro criterio de constitución. El acta fundacional se suscribe el 9 de diciembre del 2007 en Buenos Aires. Una representación igualitaria de cada uno de sus miembros. O sea, cualquiera sea el capital que aporten, los países que firman y signatarios del Banco del Sur tienen un voto cada uno. Y aquí vuelve otra vez vuelve la idea, digamos, de compensación, de equidad. Un capital autorizado de $20.000 millones. Pero los 3 países más ricos, o sea, Brasil, Argentina y Venezuela, van a aportar 2.000 millones. O sea, van a aportar más que el resto. Con lo cual, o sea, 6.000 millones y 1.000 millones el resto, con lo cual sumamos la cuenta capital 7.000 millones. Sin embargo, todos tienen un voto. O sea, no es que porque aporte Brasil, Argentina y Venezuela, más que el resto tiene más votos.
vota exactamente igual. O sea, hay un criterio distinto al del Fondo Monetario Internacional, razón por la cual siempre lo están dominando porque Estados Unidos... Yo creo que una cosita. Sí. Cuando se creó el Fondo Monetario Internacional, Perón no quiso ser parte del Fondo Monetario Internacional. Se fue en Bretton Woods en 1947. Yo leí un libro que él hablaba de las 5 formas de penetración del imperialismo, en la hora del pueblo. Sí. Y él hablaba justamente de intervención militar y todo. Y otra forma de penetración del imperialismo y de dominar el mundo es con la creación de todo este organismo multinacional. La ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OEA, con todos esos organismos internacionales, que todos tienen una sede en Nueva York, en Washington, en qué sé yo, hacen como la policía del mundo, el gobierno del mundo. Claro, eso es lo que quiere mostrar la primera parte, de que tenemos en cuenta que hay una policía del mundo y a su vez hay una contraofensiva, un término que debe gustar a cada compañero, que era de los países de la región cuando tienen gobierno popular. Bueno, acá, bueno, no sé, quería ampliar un poco el concepto, como decía, si no se me dio de idea, pero sí, no sé cómo empezaste diciéndome de que... Claro, las 5 formas de penetración claro. que hablaba... O sea, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, no es que, o sea, ahí viene un propósito altruista, que es decir, bueno, cuando un país necesita dinero, nosotros acá le prestamos. Pero pasa que ese no es el propósito real. Hay algo que está escondido ahí. Y eso decía Perón, que claro, el Fondo Monetario Internacional hace a los países pobres para después endeudar. Exactamente. Eso. Lo que está escondido ahí es que ellos primero generan las condiciones de pobreza, de necesidad de plata prestada, para que acudan al fondo. Y el fondo da ese dinero y a cambio sugiere, entre comillas, política económica local. Claro, que toda la política que se aplicó en los 90 acá, ajuste, y creo que van a aplicar. Creo que se está aplicando ahora con la hasta acá el fondo no ha intervenido, pero decir, bueno, como está en crisis, la solución es achicar al Estado, bajar el déficit, para eso tienen que empieza toda la receta. Echar gente. Echar gente. Las jubilaciones, Son préstamos sobre préstamos. Son políticas que hacen a los países pobres para pagarlo la renta. ¿Cómo la usura? Exactamente la usura. Ahí hay que recordar que nosotros tenemos del gobierno de Macri 100.000 millones de dólares de deuda externa más, ¿no? 100.000 millones de dólares en la brutalidad en año y 6 meses. Y más que toda la dictadura, como dice Cristina, que toda la dictadura militar no se... Bueno, ahí con esto pasó lo que yo he dicho acá. del banco. Sí, el Banco del Sur. Bueno, ahí está el aporte que hace cada país. 7.000 millones, 2.000 Venezuela, 2.000 Brasil, 2.000 Argentina. ¿Y existe Se ese Banco del Sur? se creó, me parece que Sí, está el Banco del Sur. Sí, también está debilitado. O sea, Porque yo primero... el Banco del Sur tiene sede, creo que en Caracas. Está totalmente debilitado porque el gobierno de Macri, el gobierno de Temer, o sea, varios países, ya no inyectan fondos y tampoco les interesa, porque les interesa más pedir plata prestada en Europa o en Nueva York. O sea, no han ido a pedir plata acá, han ido a pedir plata a los países dominantes. O sea, ¿para qué? Bueno, porque tenemos que incorporar nuevamente al mundo. Eso es lo que dicen. Argentina otra vez está en el mundo. No le interesa a la Unión tampoco. No, para nada. Bueno, es que acuérdense que el mundo, hemos vuelto a ver el mundo. Bueno, vos te vas a acordar, porque Menem decíamos que estábamos en el mundo, por lo cual mandamos tropas al Golfo Pérsico. Ese era el costo del mundo. No le interesa a la Unión. Fíjese el aporte, lo vemos de Paraguay. De Uruguay son 100 millones de dólares. Sin embargo, tienen un voto también, como el que aporta 2.000. O sea, era un ejemplo de integración igualitaria. De justicia, más que todo de Así justicia. es. Claro, cabe reconocer que hay un hermano latinoamericano que es tiene pobre. menos, claro. Entonces, lo traigo acá también, lo siento a la mesa con el mismo voto. Claro, o sea, que no es una herramienta del colonialismo, digamos, sino una Exactamente. herramienta de integración, No es de dominación, sino de liberación. de liberación. No hay ningún cacique. Claro, es como si echamos todo por un lado, punto. No hay cacique ahí. No hay cacique ahí. También de la UNASUR va a surgir esto, el Consejo de Defensa Sudamericano. Tiene que ver también con el hecho de que, como recién hemos visto la carta de la OEA que decía que uno de los objetivos principales era justamente buscar afianzar un sistema de defensa común, y que el TIAR ha denudado que la OEA es un verso. Bueno, entonces la idea acá también nace de Hugo Chávez, es crear una suerte de ejército de los ejércitos. O sea, plantea de comienzo problemas como también ocurrió en el Banco del Sur, o sea, las asimetrías locales. O sea, los ejércitos, en el caso del ejército bolivariano, o otros ejércitos, digamos, son ejércitos que están profesionalizados y trabajando activamente. Pero hay países como el nuestro que no tienen un ejército consolidado.
Entonces el gran problema que tenía acá era buscar profesionalizar en forma conjunta lo que esto, lo cual iba a demandar tiempo. Por tanto, esto tampoco está hoy funcionando como debería serlo. Pero ¿cuál sería la idea? La idea era la instancia de cooperación del UNASUR para temas de defensa y seguridad en el subcontinente. Recordemos que hace un par de años, más o menos, la cuarta flota de Estados Unidos, que estaba inactiva, creo que en los últimos 40 años, nuevamente surcado el agua del Pacífico, cercano a Venezuela. Un poco, digamos, como avisando de que ellos están activos. Ahí daba vuelta la fragata, bueno, daba vuelta. Tenía que ver con este tema la fragata Libertad y la fragata, no me acuerdo la fragata que tiene el nombre de Venezuela, que es donde subían marinos brasileños, argentinos, ecuatorianos, venezolanos y daban la vuelta al mundo. Y en una de esas vueltas cuando nos secuestran la fragata Libertad en África, no nos quieren embargar los buitres, la fragata. Bueno, el Consejo de Defensa Latinoamericano nace en diciembre de 2008 en la declaración suscrita en Brasil en Costa do Sauípe. Bueno, acá podemos dar algunos de los propósitos: superar las diferencias sobre el gasto militar. Son propósitos, digamos, que son bastante abstractos, porque como voy a decir, cada país tiene un ejército con desarrollo distinto. Convertirse en plataforma de diálogo en conflicto entre sus miembros. En teoría, acá, por ejemplo, se podría haber actuado en el conflicto no resuelto entre Bolivia y Chile por la parte salida mal de Bolivia. Coordinar la seguridad externa de las naciones, que es un esquema de defensa colectiva. Bueno, esto tiene que ver primero con la necesidad primero de ponerse en igualdad de condiciones, si no, no se puede coordinar nada. Pero por tanto es algo que está muy en pañales todavía. Otro organismo va a ser este, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe. Mire la jurisdicción que tiene, o sea, desde México hasta Tierra del Fuego. ¿Y esa qué origen tiene? ¿Cómo fue eso? Ahora vamos a eso. Se crea el 23 de febrero del 2010. O sea, acá se reúnen en realidad primero algunos mandatarios nada más. Pero nace la idea de crear la CELAC. O sea, también está Chávez metido en todo esto. Todo está Chávez metido. Sí. Hay que reconocerle, digamos, el mérito de que... El impulsor de todo. Impresionante. Sí. Sí, la idea bolivariana de la Unión Latinoamericana, de los Estados Unidos del Sur, frente a los Estados Unidos del Norte. Exactamente. El equilibrio del concepto político, el equilibrio. Si no tenés Entonces, equilibrio, claro, que en Importante febrero... que la idea histórica también, ¿no? Porque Chávez defendía justamente a Bolívar y hablaba de Bolívar. No, Chávez fue una persona muy estudiosa de Bolívar y de Perón también. Por eso es que retoma todos estos conceptos y dice, bueno, si yo tengo un país que tiene regalías petroleras, que hasta acá iban a parar a manos extranjeras, que yo le tengo el país, lo que tengo que hacer es empezar a aplicar esa idea, llevarla a la práctica. Y así nacen todos estos organismos. Y en casi todo está la figura de él detrás. Y fíjate que no casualmente muere él y estos organismos empiezan a tener el amesetamiento en algunos casos, y no directamente han quedado en los papeles. Yo lo escuché a Chávez en el 2009, creo, en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, hablando de esto, de que hablaba Perón de la necesidad del continentalismo para pasar a la mundialización, que es un proyecto opuesto al plan hegemónico norteamericano de la globalización, ¿no? Nosotros hablamos de mundialización como el hecho de la igualdad en los derechos humanos, la igualdad de los humanos, la igualdad en cuanto a la capacidad de trabajo del hombre, la mujer, hablamos de esas cosas, los justicialistas, digo. De esas cosas también se imbuía Chávez. Y el plan era pasar al continentalismo, que es los Estados Unidos del Sur, para pasar a un proyecto de mundialización, ¿no? Donde no sea bipolar, donde no sean únicamente los yanquis peleando con los rusos, sino donde haya multipolaridad de voces, ¿no? Donde Argentina, Uruguay, Croacia, todos hablen en el mismo nivel, en unas nuevas Naciones Unidas, que era la idea. Bueno, todo esto está en curso, y estamos en esto. Yo creo que la globalización es un fenómeno neoliberal o de mercado, porque es una cuestión económica, de que se produce en función de un mercado global y se van bajando todos los países tienen que liberar para que entren los productos y van, y bueno, eso es la globalización. Claro, Es una invención liberal. El limón no es No es una unidad, no es una mundialización, ¿sí? Claro, pone acento en lo económico, a diferencia de Nacional de Perón que pone acento en el hombre. Claro, exactamente. La evolución pone acento en lo económico solamente. Todo eso se resume a que te compran 20 bolsas de limones y te venden
50 tanques de guerra que ya no sirven, aviones y todo lo demás. Encima de eso, no sirve. Pobreza, es parte de eso. totalmente, sí, es parte de todo eso. Bueno, la CELAC se crea el 23 de febrero del 2010 en la cumbre de Playa del Carmen, en México. Como de hecho ya estaba detrás de eso Hugo Chávez. Un producto interno de aproximadamente 7.000 billones de dólares. Es la tercera potencia económica mundial. Eso, para que tengamos en cuenta lo que implica armar un bloque. Si armar un bloque de estos países, como mostrado recién, armar un bloque económico de estos países, donde están sobre todo Brasil, México y Argentina, que son los más poderosos económicamente. ¿Por qué está pintado de distintos colores? Son los más fuertes. Lo más fuerte. Ah, Claro, sí está en orden. Argentina, Brasil, Ecuador y México. Pero justamente México, Brasil y Argentina están en el G20. Exactamente. Ahí ya enseguida llegamos exactamente. Ahora llegamos a claro. Pero Lo que todos tiene estos el países, PBI más grande. todos estos países unidos son la tercera economía del mundo. Eso es el importante dato que tener en cuenta. Ahora, divididos, bueno, perdemos. O sea, Brasil, a pesar de Brasil dividido, está pasando una situación bastante crítica. O sea, en la tercera económica mundial, además del mayor productor de alimentos del mundo, es un dato a considerar. Porque todos estos problemas que estamos viendo, o sea, el de no conceder igualdad de decisiones en los países del mundo, se basan en dos cuestiones. Alimentos, porque son las cuestiones que necesita el ser humano. Alimentos, y lo que hablamos otro día, agua. El ser humano no puede prescindir del alimento ni del agua. Y estos dos ejes estratégicos que están en todo el cono sur sudamericano, va a ser el motivo de guerra en no mucho tiempo. Porque hoy tenemos 7.000 millones de habitantes en el planeta y por lo menos hay más de 3.000 millones de habitantes que no tienen acceso a la alimentación. Y en algún momento los países, por más ricos que sean como Estados Unidos, les va a faltar los mismos alimentos y agua. Agua dulce estamos hablando. Agua dulce. Sí, ya vamos a hablar enseguida de eso. Es un tema totalmente estratégico, y el alimento. Además, está el tercer mayor productor de energía eléctrica, porque ahí tenemos los ríos del Amazonas, y bueno, son ríos poderosos. ¿Cómo se decide en el CELAC? Se decide por consenso, o sea que no hay un voto mayoritario, también es democrático, hay acuerdo de partes, si no hay acuerdo no se avanza. Como ocurre también en el Mercosur y la Amazonia, en presidencia pro tempore, son de 3 países que integran la CELAC. O sea, acá como son 33, están todas esas islas chiquititas. Acá también hay que hacer notar lo siguiente, el hecho de que estén todas las chiquititas estas, que también suman un voto, porque los votos son igualitarios, le han permitido en su momento a Cristina, cuando estaba en el gobierno, de avanzar en determinadas medidas, porque esos votos jugaban junto con los votos de Argentina. En cambio, si pusiéramos solamente los países grandes, probablemente hubiera sido distinta la resolución de algunas cuestiones. Bueno, acá es la economía más grande del CELAC es de Brasil, que es la 7ª del mundo. Después está México, que es la 11ª del mundo, y Argentina la 16ª. nosotros llegamos a ser la 8ª en una época, ¿no? Sí, así es. Eso que creo que fue el primero en el Perú, segundo en el Perú. Bueno, acá hay 2 cumbres, de Punta Cana y San Salvador, donde estuvo Michetti. Ya lo podemos ver. Sí. O sea, no ha dejado de ir, acá está. Después de ver tantas fotos, hemos Eso, está empujando con el canciller de Ecuador. Está haciendo que no Correa, Michetti y bueno, y Rafael Correa, que no tiene otra que saludar. Sí. Bueno, pasó a la foto linda, estas fotos que son repudiables, pero bueno, parte de la historia. Acá vamos a las razones por las cuales se producen esta disparidad enorme que existe entre los países dependientes respecto a los países dominantes. La cuenca amazónica, bueno, la cuenca amazónica es el pulmón verde del planeta, o sea, todo el planeta vive a partir de la cuenca amazónica. Sin embargo, ahí hay, creo que más o menos, creo que hay 2 millones de hectáreas por día de deforestación, lo cual implica no tan solo la desaparición de la flora, sino también de la fauna que ahí convive. Entonces aparecen necesariamente especies animales. Lo que mencionaba mi compañero, la cuenca acuífera de Ganí, fíjense esto que es azul, esto es la extinción. Reserva de agua. La reserva de agua. O sea, porque acá tenemos que detener un poco, este es un tema central y un tema de guerra futura sin duda alguna. O sea, el ser humano tiene alrededor del 70% de agua y
necesita consumir agua todo el tiempo. Nosotros no podemos vivir sin tomar agua. Pero no cualquier agua, tiene que ser agua dulce y potable. El planeta tiene 97% el planeta, digamos, tiene un 97% de agua. Hay un 3% de esa agua que es dulce. Una es la que consume la humanidad desde tiempos inmemoriales. Otro 1% está en las cumbres montañosas. Y otro 1% se divide en distintos lugares del planeta, de los cuales el 25% es 1% de esto. Fíjense la extensión que tiene. Es la provincia de Buenos Aires y Córdoba juntas. Es un mar dentro del territorio, está por abajo. Es agua dulce. O sea, obviamente las potencias dominantes buscan la Amazonas para poder dominar justamente esa agua dulce. También la triple frontera ahí, que atraviesa mucho la triple frontera. Ese es el Una base. Antes de la llegada de Fernando Lugo al Paraguay había una base militar norteamericana en Brigada de Tigre en Paraguay. Y había una base militar norteamericana en Manta, en Ecuador. Cuando llegó Correa, corrió la base, cuando llegó Lugo, cerró la base. Bueno, en este momento Estados Unidos tiene 6 bases militares en Colombia que están en la frontera amazónica con Brasil, 6 bases. O sea, ¿por qué tiene Estados Unidos 6 bases militares en Colombia? Si no es para mirar hacia el pulmón verde del planeta y hacia la cuenca acuífera. Pero esto no es solamente esto, digamos, dulce que tiene el territorio surcontinental. Están todos los lagos patagónicos, que hoy no están en manos de argentinos, sino que como han sido vendidos, están en manos de Lewis, Amigo del Benetton, gobierno, amigo de claro, antes Benetton, se asumen los lagos porque la ley argentina hoy le permiten hacer eso. Bueno, ahí están los lagos patagónicos. El petróleo, como ya hemos dicho que Venezuela puede tener posiblemente la primera reserva mundial de petróleo. Está la cuenca de Fresal en Brasil, que se lo encontramos más o menos 5 años, es inmensa. El petróleo de Argentina, más el que Argentina tiene en Malvinas, que está en manos británicas, por supuesto. El gas de Bolivia. ¿Y Vaca Muerta también el gas ahora? Vaca Muerta tiene, claro, tiene el gas, El fracking. Es un proceso que obliga, digamos, que vos dinamites la roca para obtener el gas de ahí. Bueno, litio, o sea, Bolivia es el primer productor mundial de litio y Argentina se ha encontrado. Sí, la pura también un montón de. Exactamente. ¿Qué causa de la...? Claro, el celular que usamos se mueve con litio. Claro, el litio es exacto. Sí, todo lo que se va a observar la energía eléctrica. Así es. El auto eléctrico. La verdad es una causa, pero Eso tiene que ver con otro aspecto de la humanidad que es el confort. ¿Y quiénes son los países que apuntan al confort? Sobre todo los países del norte. Entonces el litio lo tienen los países del sur. Otro motivo para impedir el desarrollo del gobierno. Pablo, no me dejes escuchar. Sí, la batería de teléfono y de auto, se compraron recién. No, eso está litio. Bolivia y Argentina son los que tienen litio del mundo. Y el otro tema, como llamamos recién, de alimentos, la extensión territorial de Argentina y de Brasil, grandes llanuras, va a ser uno de los principales países productores de alimentos del mundo, junto a Ucrania y obviamente Estados Unidos también. Pero Argentina y Brasil tienen mucha llanura y son productores, digamos, reales o potenciales de alimentos. Esto es el motivo real por el cual los países dominantes permanentemente se inmiscuyen en las políticas locales y buscan de algún modo impedir que gobiernos populares puedan continuar el desarrollo de la política y lo hacen caer. De estos modos, o sea, esto de Brasil es novedoso, el impeachment, fue novedoso también en su momento de Mel Zelaya, poner que a través, digamos, de la sentencia de la Corte, el Congreso pusiera el candidato, que sucedió hace años. Bueno, todo esto, digamos, buscan siempre mecanismos, son los golpes blandos, llaman hoy, a diferencia de los golpes duros. Disculpe, pero por ahí hasta parece que de forma fácil han logrado voltear todo esto en los últimos años. Pero tampoco es fácil porque hay todo un proceso. ¿Cuántos televisores convenciendo personas? Bueno, justamente uno de los objetivos del ALBA, era, que eso no lo puse acá, no me quedaba espacio, era justamente combatir los monopolios de los medios de comunicación. Sí, la ley de medios. Eso pasó. Pero digo en la cabeza de uno, o sea, lo veía como algo grande que se venía y de pronto 5 canales te ponen todo el día, te bombardean, te llevan toda la opinión pública para un lado. Es una forma de trasladar el mensaje y la otra es la usina donde ellos producen ese mensaje.
Eso algún día tenemos que también ser el lindo motivo de charla, que ellos llaman los think tank, que son, digamos, una especie de laboratorio de ideas. Tan solo en Buenos Aires hay 6 laboratorios que son 6 universidades privadas. San Andrés, el SEMA, no vamos a otra cosa. Salvador. O sea, ahí se forman profesionales para pensar esto. O sea, pensar la política de dominación. Nosotros no teníamos eso, o hubo intentos con la Jaureche, por ejemplo, que fue una universidad nuestra, digamos. Pero hay una asimetría muy grande entre quienes manejan el poder económico, lo cual le permite tener el poder de los medios de comunicación, y los pueblos, que esporádicamente logran que llegue al gobierno un presidente que represente los intereses del pueblo. Ahora, el proceso de construcción de un laboratorio de ideas, como que tienen los poderosos, lleva tiempo. Porque no solamente armar la estructura, como fue la Universidad Jaureche, o que otras se armó en esa etapa de Jaureche, la Matanza, creo, sino que a su vez hay que formar pensadores que contrapongan a esto al tiempo. Estamos hablando de un proceso largo, de 2 generaciones por menos. Que sean afines. Entonces, por eso los think tank elaboran esto y nos manejan la cabeza. Los golpes blandos es un psicólogo estadounidense que lo piensa. O sea, de acusar de dictadura, aunque no sea un gobierno, machaca con eso. Y vos fijate, a ver, dice el régimen de Venezuela. El régimen de Venezuela fue elegido por el pueblo. La prensa dice el régimen de Venezuela. El régimen de Irak. Venezuela fue un gobierno que tiene, el país tiene gobiernos democráticos. Y se intentó, con mucha aceptación en parte, de decir que era una dictadura como es kirchnerista también. Bueno, en tiempo de Perón se hablaba de tiranía. Claro, pero la idea siempre es de algún modo bajarle el precio al gobierno Es el popular. primer paso de un golpe blando, acusar al dictador y quitarle legitimidad con eso. Por loco. En Venezuela lo que está pasando ahora es muy grave porque para mí están como en el estadio anterior a lo que era Libia, a lo que era, ya están directamente ese camino confrontando, haciendo una especie de guerra civil para justificar una intervención. En eso está. Porque ahí están queriendo meter una guerra, ya, no de poner al gobierno, sino... En eso están porque no han podido votar al gobierno. No lo pueden caso de votar y Brasil están queriendo... Pero están presionando en la OEA ahora, en la... Pero Venezuela está suspendida. Ahora, ¿por qué no se llama La ONU quiere para que ellos salgan ¿Por qué no se llama defiendan al Bueno, eso ha decidido Maduro. Por ahí capaz que ha sido un error o no, Maduro decidió no hacerla. Pero no sigue siendo eso, llevaron por su plazo todavía para hacer la revocatoria. No, el plazo creo que vencía el día 1 de febrero o algo así, y él logró llegar. O sea, si pasaba el 1 de febrero, ya no había elección posible. Y él logró mantenerse en el gobierno después de febrero. Se jugó a que el golpe iba a fracasar. Así es. O sea, se sostuvo. O sea, que ahora la única que queda es que termine el mandato, salvo que lo saque. Lo que tiene a favor es que la Fuerza Armada no lo Claro, eso es lo que logró Chávez en algún momento. Entonces la que queda es la que se vota. O sea, un caos interno para provocar la intervención extranjera. Para generar todo una... Claro, sí, un Hay país una guerra gobernable, civil, con tenemos que todo. pacificar este país y que lo están hablando de ellos. Todo esto forma parte del laboratorio de ideas que diseñan todo esto y buscan algo novedoso, porque por lo general, vamos al caso de Argentina, a ver, el último golpe ha sido muy cruento, después del camino, otros muertos, pero hoy, gracias a la tecnología, a la ciencia, se investigó todo eso y se está determinando a los responsables. Entonces tienen que buscar otro camino alternativo, porque los responsables, algunos están presos y otros viven presos, como Videla. Entonces no pueden insistir con lo mismo, porque ya lo mismo ya tenemos la receta. Tienen que buscar otros mecanismos para nuevamente dinamitar un gobierno popular. Bueno, no sé por qué hacerlo yo. Y bueno, también está dentro de... Estamos hablando de... Este otro problema que tiene que ver ya con los recursos humanos. La proliferación de políticas migratorias restrictivas, o sea, uno de los propuestos justamente del Mercosur, luego de la UNASUR, había sido justamente poner en igualdad de condiciones a los habitantes de toda la región, porque pueden pasar libremente de un país a otro. De hecho, el pasaporte no existe entre los países, nosotros somos limítrofes, sino otros países que, claro, por ejemplo, el Ecuador, el documento nuestro. Quedó eso por lo menos. Claro, quedó eso. Bueno, acá prueba la indocumentación de los inmigrantes, que ocurre sobre todo con los bolivianos.
Argentina por lo menos son el mayor flujo de inmigración que tenemos. Y esto significa obviamente no tan solo el hecho de que no estén registrados dentro del registro nacional de las personas, sino que no tener documentos implica para ellos una disminución de su capacidad de negociar un empleo, por ejemplo, porque hay alguien que está indocumentado, bueno, y es un motivo de prestación. Sufren los abusos. Le van a pagar lo que quieren. Claro, porque no tiene cómo, Claro, no pueden cómo están defender necesitando los derechos, todo, claro. trabajar nada más. Bueno, eso Kirchner lo nacionalizó todo, cuando le dio la ciudadanía. Ley de migraciones, sí, Sí. exactamente. Esa ley- Una de las formas, digamos, Fue el el método, final esa ley de migraciones. el método de que funcionan los talleres clandestinos en Buenos Aires, del cual sabemos que son dueños de la Claro, cuadra, buscan eso, ahí está. le retienen la documentación, entonces el hombre con su familia no se puede mover a ningún lado y te dicen, te vamos a mandar a la policía, entonces el hombre queda esclavo, reducido en un pedacito, así como esto, viven 30 familias en Buenos Aires. Exactamente. Okay. Pues yo tenía fotos así como esa, después la quise poner, entonces puse la foto de... Sí, es muy grave ese tema. Y bueno, y por supuesto el tema cultural, la estigmatización del distinto. Entonces son distintos, ¿por qué? Porque no responden al perfil occidental y cristiano que tendría que tener el habitante de Argentina, por ejemplo. Sobre todo el porteño que piensa que somos europeos. Y ahora como en Bolivia las cosas están un poco mejor, ya no vienen. No, Así se claro. vuelven. Bueno, claro que la pobreza extrema ha generado la migración. Claro. Ahora, si hay un gobierno que contiene eso, que da solución a eso, no tiene por qué salir. Aparte porque el gobierno de Evo no solo... Ya fuimos. En 1966, cuando Onganía cierra los 11 ingenios más las 11 fábricas más, cierra la MIT entre ellas, migran 200.000 tucumanos al conurbano bonaerense. Vos vas a Merlo, a San Justo, a Morón y encontrás todos tucumanos por todos lados. Yo decía, para Bolivia no vamos a tener que ir si sigue así más. Ya lo estoy pensando. No, hay dos motivos por los cuales se paró la migración boliviana. Una es porque logró contener a través de filtro bajo la que estaba, digamos, con menores recursos. Y la otra, porque ha elevado el sector, digamos, de orgullo de su raza. O sea, hay poco, digamos, puesto la historia, porque hay dos Bolivias. Rivalidad, El oeste y el este. rivalidad del conocimiento. La Bolivia, cultural y del claro, la Bolivia, digamos, del oeste, es una Bolivia pobre, que es la Bolivia aymara, pero es pobre, hoy es pobre, pero la conquista española era la que tiene el oro. La historia del oro de Potosí es una historia trágica de América. La otra Bolivia, la Bolivia rica, digamos, la Bolivia de la llanura, estas son de la Sierra, Tarija, Pando, bueno, es rica porque los habitantes de esa parte de Bolivia tienen ganado, sembrado, soja. Entonces lo que ha hecho Evo es tratar de nivelar y ha recuperado la historia de esta Bolivia pobre, diciendo ustedes son pobres porque les saquearon el país, porque no eran pobres, o sea, si hubiera estado el oro de Potosí, no era pobre. En absoluto. Que es lo que una vez le dijo Evo al rey de España, o sea, ustedes si quieren charlar con nosotros igual, primero devuelvan no todo lo que nos han robado. No les pido perdón como No se sentía angustiado Evo pensando que los libertadores de Bolivia... No le dijo querido rey. Bueno, quería terminar con esta frase que me parece interesante. Dice, somos un país porque no pudimos integrar una nación. Y somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. Aquí se encierra todo nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá. Y eso es, en síntesis, eso se puede trasladar a cualquier país de América. O sea, somos un país porque no pudimos integrar una nación, que era la nación americana. Y somos argentinos, o somos bolivianos, o somos ecuatorianos, o somos mexicanos, porque fracasamos en ser latinoamericanos. O sea, todos los procesos de construcción del pensamiento latinoamericano parten de la idea de integración. Y todos los procesos de dominación parten de la idea de disolución, de fragmentación. En general, la historia de América, creo que decía al comienzo, ha sido una historia de fragmentación, de división. Y bueno, a nosotros nos queda continuar el camino de buscar la unidad. ¿Quién lo dice? Abelardo Ramos. Bueno, dice Ramos. Hay un documental que tiene ahí Abelardo Ramos. Bueno, no importa cómo terminó Abelardo Ramos, terminó siendo embajador de Menem, Sí. pero yo creo que la idea que tuvo Claro, el momento que él escribe ese libro, Sí. el que está esa frase, es un libro interesante que se llama Historia de... acá está. la historia de una nación latinoamericana. Acá lo tenés. Este libro es Bueno, realmente un libro... cuando él escribe eso, yo estaba en el FIP, en el Frente de Izquierda Popular en los años 70, así que lo conozco un poco a Abelardo Ramos. Él era
revolucionario, un verdadero revolucionario. Después, bueno, se calmó porque con el menemismo... Claro, después un giro con Malvinas, ahí fue el giro. Pero subió el barco. Pero igual yo creo que lo importante es que Sobre el hace una barco, Era historia, pensamiento. hace una historia, hay un documental que está muy bueno, que creo que lo hizo el hijo de él. Claro, el hijo de él estuvo un tiempo presidiendo la última etapa del Instituto Claro. Gallego. Bueno, hizo un documental que estaría bueno si algún día lo quieren ver, Sí, que es no la sabía. historia integral de Latinoamérica. Pero este O sea, libro, porque esa es justamente la... Pero este libro no tiene hace una un- historia, no una historia Para fragmentada mundo. por país, sino una historia de la nación latinoamericana. Está bueno. bueno, ahí terminaba la charla, espero que se quede. Bueno,